Bueno, muy buenas tardes para todos los estudiantes presentes en esta primera web conferencia del curso Bases de Datos Avanzado, en la cual pues vamos a estar trabajando nuestra primera etapa, que es el análisis del problema. Me presento, mi nombre es Mariano Esteban Romero Torres, yo soy su tutor y director de curso. Me encuentro ubicado en el CECAT de Sagún de la zona Caribe, adscrito pues a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, desde el programa de Ingeniería de Sistemas. Este curso ha sido diseñado realmente para que ustedes como estudiantes puedan poner a prueba esos conocimientos básicos y potenciar esas habilidades con relación a todo lo que tiene que ver con bases de datos, y acá pues lo llevamos a un nivel más avanzado. Tiene, pues, como ustedes lo conocen, es un curso que pertenece al programa de Ingeniería de Sistemas. Es un curso metodológico de 3 créditos académicos. Pertenece al campo de formación disciplinar específico, a la red curricular del núcleo problemático 2, Sistemas de Información, y tiene como estrategia de aprendizaje el aprendizaje basado en problemas. Realmente lo que buscamos con este curso, con su propósito de formación, es que el estudiante mejore la gestión de grandes volúmenes de datos mediante consultas SQL y procedimientos PLSQL en bases de datos relacionales para la optimización de la toma de decisiones en las organizaciones. Cabe aclarar pues que somos muy específicos, ¿verdad? Porque en este curso no vamos a ver bases de datos no relacionales, vamos a ver solamente bases de datos relacionales, que son, digamos que la base o el pilar de todo lo que tiene que ver con la construcción de bases de datos para la optimización de esa información que se genera en las grandes organizaciones. Ya pues se vienen manejando también otros tipos de bases de datos no relacionales, que eso pues lo van a ver o de pronto lo vieron en otros cursos durante durante su carrera. Este curso se articula con el propósito de formación del programa en la gestión y el manejo de grandes volúmenes de datos, además de la administración de la seguridad de la información con la relación a su almacenamiento y procesamiento en las organizaciones a través de soluciones tecnológicas que respondan a los requerimientos del cliente y estándares del sector. Entonces, como les mencionaba, no es un curso que se hizo al azar, es un curso que está fundamentado y responde a un propósito de formación ya planeado desde el programa como tal. Está compuesto por 5 fases. La primera etapa es la etapa de análisis del problema. La segunda etapa es diseño de la solución. La tercera etapa vamos a ir a ver un componente práctico, vamos a hacer algunas prácticas simuladas. La cuarta etapa, control del producto, y finalmente evaluación. Durante este proceso, pues nosotros, ustedes conmigo, vamos a ir desarrollando una parte teórica para que ustedes vayan comprendiendo los conceptos y la fundamentación teórica para el manejo de las bases de datos, y luego eso lo vamos a aplicar al desarrollo de nuestra base de datos y lo vamos a aplicar para la optimización de esos datos. Importante, chicos, que ustedes practiquen mucho durante este desarrollo de este curso, porque la práctica, pues, la que hace al maestro. Durante el desarrollo del curso también vamos a ver o utilizar la herramienta de Oracle o motores de bases de datos de Oracle para que lo vayan teniendo en cuenta. Ustedes dirán, profe, pero hay muchos motores de base de datos en el mercado, sí, pero específicamente vamos a trabajar con este. Entonces, durante el curso vamos a desarrollar 3 unidades académicas. La primera unidad es el lenguaje de consulta estructurado SQL. Aquí vamos a abordar los siguientes temas: la definición del lenguaje de consulta estructurado SQL, lenguaje de definición de datos, que es el DDL, lenguaje de manipulación de datos, que es el DML. Vamos a trabajar operadores, consultas y funciones. En la unidad 2 vamos a trabajar el lenguaje de procedimientos
que es el PLSQL. Aquí vamos a ver lo que son vistas, procedimientos almacenados, objetos, cursores, disparadores, ¿sí? Entonces, con eso vamos a ir avanzando y conociendo, digamos que lo que nosotros podemos programar dentro de un motor de bases de datos de Oracle. Y en la tercera unidad vamos a ver ya todo lo que tiene que ver con la administración de bases de datos en la nube. Vamos a mirar cuáles son esos servicios de bases de datos, qué seguridad podemos nosotros implementar a los datos, conocer un poco de las estructuras de almacenamiento, el lenguaje de control de datos, todo eso como para que ustedes puedan tener esa capacidad de administrar una base de datos. Durante el desarrollo del curso se busca obtener los siguientes resultados de aprendizaje. El primero es que se puedan crear consultas y funciones en bases de datos relacionales a través del uso del lenguaje de consulta SQL, que permita la gestión de la información en la toma de decisiones. Recuerden que siempre buscamos que logren ustedes adquirir esos conocimientos. Desarrollar procedimientos en bases de datos relacionales mediante codificaciones en el lenguaje PLSQL que optimice el manejo de grandes volúmenes de datos. Y finalmente, administrar la seguridad de la base de datos relacionales a través del lenguaje de control de datos que garantice la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información. Durante nuestro trabajo vamos siempre a estar entrando al entorno virtual, ¿verdad? Que se encuentran los tres entornos. El entorno inicial, en el cual ustedes deben de revisar la agenda, revisar el foro de noticias. Normalmente voy a ir comenzando a colocar noticias para sobre todo la evolución o sobre los avances que van teniendo las bases de datos en el mercado. Entornos de aprendizaje, revisen siempre la guía de actividades, no se les olvide la participación en el foro, comentar los aportes de los compañeros, consolidar el trabajo en los anexos que les he dejado y finalmente, en el entorno de evaluación deben de entregar el informe final. ¿Sí? Entonces, ese es como de forma general en lo que debemos interactuar en cada uno de los espacios. Vamos a revisar un momento la agenda de actividades para que ustedes la conozcan. Esta es la agenda, ¿sí? Como ustedes pueden ver, tiene tres momentos. Yo creo que ya ustedes son estudiantes antiguos y saben interpretar la agenda. El momento inicial, el momento intermedio y momento final. En el momento inicial estamos trabajando la etapa 1, análisis del problema, ¿cierto? Es individual, tiene 25 puntos, inició el 8 de febrero y baja hasta el 21, nos quedan 6 días, ¿sí? Aquí tenemos que identificar los requerimientos del proyecto que permita conocer cuáles son esas entidades, los atributos, las relaciones que se dan entre ellos, ¿verdad? Que luego eso nos va a permitir crear la base de datos. Durante la unidad 1, que es el lenguaje de consulta estructurado, vamos a ver la etapa 2, diseño de la solución. Aquí esta es colaborativa, tiene 120 puntos, inicia el 22 de febrero hasta el 21 de marzo. La etapa 3, que es el componente práctico, es colaborativa también, de 120 puntos, inicia el 22 de marzo y termina el 18 de abril. La etapa 4, que es control del producto, es colaborativa, tiene 110 puntos, inicia el 19 de abril y baja hasta el 15 de mayo. Y finalmente, la etapa 5, que es la evaluación, es individual, tiene 125 puntos, va desde el 16 de mayo al 29 de mayo. Entonces son los tiempos que tenemos para realizar o desarrollar nuestro curso. Bien, durante esta etapa, ¿verdad? O durante esta fase vamos a primero a tener en cuenta lo que ya les había mencionado, leer muy bien la guía de la etapa 1, la guía de actividades. Lo que continúa después de esa guía es que ustedes analicen muy bien el proyecto que vamos a o que tenemos propuesto,
Después que identifiquen bien el proyecto, hay que analizar e identificar cuáles son las entidades para luego a esas entidades definirles los atributos y sus restricciones. Cuando ya usted tenga esto, pasa a realizar la matriz de relaciones y luego va a describir esas relaciones que usted ha identificado. Recuerde siempre durante todo el proceso ir participando en el foro, ir dejando avances, ir dejando comentarios y finalmente diseña el diagrama entidad-relación. Aquí todavía no vamos a realizar el diagrama relacional, sino el diagrama entidad-relación. Consolide su trabajo y lo entrega en el entorno de evaluación. ¿Qué vamos a evaluar acá? Entonces, esta es una actividad que tiene 25 puntos. Vamos a evaluar la presentación del documento. Tiene 5 puntos. Que usted tenga una buena presentación, que tenga las normas APAS aplicadas y una buena redacción como una buena ortografía. Segundo, identifica las entidades y los atributos para la base de datos relacional del proyecto. Tiene 10 puntos. Y si crea correctamente la matriz de relaciones y sus descripciones, tiene 10 puntos para un total de 25 puntos. El acompañamiento docente lo vamos a hacer a través de espacios sincrónicos y asincrónicos. Siempre vamos a estar conectados a través de Team. Cualquier duda, inquietud que tengan la pueden hacer. Vamos a estar realizando esta web conferencia. Vamos a estar haciendo algunos talleres. Los voy a estar invitando a algunos eventos importantes que hacemos desde el programa. Vamos también a estar pendientes del foro de discusión, la mensajería interna y el correo institucional. Estos son los medios pues, oficiales que tiene la universidad para comunicarse los estudiantes con su docente y viceversa. Ustedes me imagino que ya deben de tener el canal de Teams, sin embargo, vamos a colocárselos por aquí, vamos a copiar el enlace y se los voy a enviar aquí a la reunión. Ustedes tienen acceso al chat si son partes del grupo, ¿cierto? Bueno, entonces, ese serían los canales de comunicación. Chicos, preguntas hasta el momento sobre lo que hemos hablado para entrar entonces a la parte teórica. Los escucho. Todo claro, tutor habla. Hugo, ¿de dónde se encuentra usted? Pitalito Huila, el Huila. Ah, de Huila. Muy bien, Sí, gracias. señor. Ya, por ejemplo, ya usted cursó bases de datos básicos. Sí, señor. El año pasado tuviste el de Muy básico, sí, señor. Ah, perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación, ya me imagino que lo conocen, sin embargo, vamos a hacer un pequeño repaso. Recuerden que vamos a hacer un pequeño repaso para que podamos estar en contexto, ¿no? Entonces, vamos a ver el concepto de qué es una entidad, qué es un objeto, un atributo, qué son las relaciones, la cardinalidad y pues hacemos algunas preguntas al final. Bien, entonces, para las personas que ya lo conocen, vamos a recordar que una entidad es una cosa u un objeto del mundo real, ¿sí? Algo que podemos observar, tocar, pero que se diferencia de otras cosas, ¿sí? También una entidad puede ser un concepto abstracto y es distinguible de los demás objetos. Una entidad tiene un conjunto de ¿qué? De propiedades o de atributos que lo caracterizan. Ahora, hay que tener claro qué es un objeto, ¿verdad? Un objeto es una unidad dentro de un programa de computadora que consta de un estado y de un comportamiento, unas acciones y unas características o cualidades, que a su vez consta respectivamente de datos almacenados. Entonces, técnicamente
cuando nos hablen de una entidad de base de datos, tenemos que saber eso, que es una cosa o un objeto o un concepto abstracto, ¿cierto? Pero que tiene unas propiedades o atributos que lo caracterizan de otra cosa. Entonces, un ejemplo de una entidad es persona, ¿verdad? Porque las personas que tienen unas características, tienen unas cualidades, ¿cierto? Y ya tienen unos comportamientos. Por ejemplo, las personas tienen una estatura, ¿sí? Tienen un peso, tienen un color de piel, en fin, tienen muchas características que la hacen diferente, por ejemplo, de un animal, ¿cierto? Entonces ahí tenemos otro ejemplo de otra entidad. También tenemos cosas, por ejemplo, las casas. Las casas tienen sus propias características, que tienen ventanas, puertas, color, el tejado, en fin, el tamaño de la casa, la altura, el lugar, todas unas características que la hacen diferente de otras. ¿Ok? Autos, otro ejemplo que podemos tener de una entidad, porque los autos tienen sus propias características. Ahora, cuando un ejemplo, ¿verdad? Cuando un ejemplo de un concepto abstracto que nosotros podemos tener, que ya no, digamos, no es una casa, no es un animal, no es una persona, no es un auto, sino algo que es un concepto, por ejemplo, inscripción, matrícula, ¿sí? Son conceptos que existen, pero que no podemos de alguna forma visualizar como visualizamos una casa, como visualizamos una persona, como visualizamos un animal o un auto. Entonces ahí podemos tener también, por ejemplo, ventas realizadas, son otros conceptos que podrían hacer parte de entidades que son conceptos abstractos. Entonces ahí están como los diferentes ejemplos para que ustedes puedan tener claridad sobre eso. Pregunta sobre qué es una entidad. ¿Sí queda claro, chicos? No los escucho. No, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien, gracias. Claro, sí, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces qué son los atributos, ¿verdad? Ya hablamos de las entidades. Ahora que las entidades se conforman o tienen atributos. Ahora, ¿qué son esos atributos? Los atributos son las características o son las propiedades de una entidad, ¿sí? Cada uno de los elementos de la entidad poseen los mismos atributos y cada atributo se le asigna un valor único por cada elemento. Por ejemplo, si seguimos con una persona, con el ejemplo personas, ¿cierto? Entonces, la entidad persona, podemos identificar algunas propiedades como son la identificación, eso es un atributo, los nombres, los apellidos, la fecha de nacimiento, el sexo, bueno, y otros más. Tiene muchos más que podemos identificar. Un ejemplo claro de atributos, aquí como se los voy a mostrar en la siguiente tabla. Entonces, como estamos viendo la entidad persona, entonces los atributos de la entidad persona es identificación. Identificación, miren que el atributo de identificación tiene unos valores, ¿sí? Que estos valores pertenecen o tienen la misma estructuras o características del atributo. Nombre. Como pueden ver, el atributo nombre tiene unos valores, en este caso Sandra, en este caso Juan, ¿cierto? Lo mismo, el atributo apellido tiene unos valores que son Toro y Pérez. El atributo fecha de nacimiento tiene unos valores que son, por ejemplo, en este caso, el 15 de agosto de 1984 y el 12 de febrero de 1981.
El atributo sexo tiene unos valores que son femenino y masculino. Entonces, aquí está claramente explicado el concepto de los atributos, que son las características o propiedades de una entidad. Los atributos, por lo general, en una entidad debe existir como mínimo un atributo principal. Este atributo principal tiene una condición o característica especial, ¿sí? Y es que de todos los atributos de la entidad es el único que no acepta valores repetidos, ¿sí? Quiere decir que todos los valores que se incluyan ahí deben ser únicos, ¿ya? Entonces, ese valor se le conoce como atributo principal en una entidad. Conozcamos un poco entonces ahora, recuerden que estamos trabajando conceptos. Vamos a ver acá, por aquí, quién está, vamos a ver qué recuerdan o qué vieron. Miguel Ángel Miguel Ángel, ¿qué conoces o qué recuerdas de relaciones? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Según lo que tengo entendido, es como lo que relaciona a una entidad a otra, ¿no? Lo que como que enlaza dentro de parámetros, dentro de los atributos. Ok, No va. es... O sea, enlaza los atributos. Sí, a las entidades, con los atributos se enlazan las entidades, si no estoy mal, que se relacionan entre ellas, ¿no? No es como, por Ok, ejemplo, ID, así la identificación entre entre las entidades. ok, Miguel. Bueno, Cristian Danilo, ¿tú qué opinas de lo que nos comenta Miguel? Hola, tutor, compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Es algo, pues yo opino que es, bueno, creo que es el concepto que trata de dar el compañero. Yo pienso que se relacionan entre tablas o entidades algún concepto parecido. Ejemplo, tenemos un empleado y, y también lo relacionamos con su sede de trabajo. Entonces tenemos un identificador que va a estar relacionado con la tabla sedes y pues el nombre de la sede. Entonces tendríamos esa relación entre ambas tablas. Lo vería de esa manera. Gracias por el aporte. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a complementar lo que ustedes nos han dicho. Entonces, tenemos aquí que las relaciones, o sea, una relación es una asociación entre diferentes entidades. Puede ser entre una entidad, dos entidades, tres entidades o más entidades, ¿cierto? Pero es, digamos que esa asociación o la conexión que hay entre entidades. Entonces, es un vínculo que permite definir una dependencia, porque cuando decimos dependencia es que una depende de otra. Es decir, permite exigir que varias entidades compartan ciertos atributos de forma indispensable. Vamos a tomar, por ejemplo, una entidad que se llame estudiante con la entidad libro. Entonces, dentro del contexto de un colegio, podríamos ver que entre esas existe una relación que se puede llamar prestar, ¿cierto? Porque un estudiante puede prestar libros y ese libro puede ser prestado por estudiantes. Entonces, ya hay una relación entre esas dos entidades. Normalmente o generalmente para representar las relaciones se utiliza un verbo, ¿sí? En este caso, pues estamos hablando de prestar. Aquí tengo un pequeño ejemplo de otro caso que serían personas que tienen unas profesiones, ¿cierto?
Y podríamos decir que esas personas trabajan como, o sea, en este caso trabajar, ¿cierto? Por ejemplo, Carmen se puede trabajar como ¿qué? Como una directora. Pedro puede trabajar como médico. Teresa puede trabajar como médico. Entonces miren que existe una relación entre esas dos entidades. Se representa gráficamente como lo están viendo ahorita. Personas, ¿cierto? La relación, normalmente le he dicho que la representamos con un verbo, entonces trabajar, y la otra entidad, profesión. ¿Ok? Bien, pero existen diversas tipos de relaciones. Ahorita vamos a ir viéndolas poco a poco. Una es la reflexiva o unaria, ¿sí? Entonces, esta se da cuando una entidad se relaciona consigo misma. Vamos a tomar, por ejemplo, el ejemplo de una persona que trabaja en una empresa. Entonces, la persona puede ser jefe o la persona puede ser empleado. O en este caso que les estoy mostrando en la imagen aquí, ahí existen dos personas, ¿verdad? Una persona mayor y una persona, un niño. Entonces, ambas son personas. Pero ¿qué pasa aquí? Que una persona se relaciona con esta misma entidad porque hay una persona, en este caso, que es el padre, ¿sí? Y hay otra persona que es hijo. Entonces, como ustedes pueden observar, existe una relación reflexiva entre la misma entidad. Cuando se presenta otro caso en este que se dan las relaciones binarias, ya cuando se dan entre dos entidades, ¿verdad? Se puede decir que una persona, ¿sí? Se relaciona con la entidad auto y que esa relación es poseer, ¿ya? Es poseer. ¿Por qué? Porque una persona, ¿cierto? Puede poseer un auto y este auto puede ser o puede pertenecer a una persona, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una relación entre dos entidades. Cuando se presente este caso, la llamaremos una relación binaria. Pero también se pueden dar relaciones entre tres o más entidades. En este caso, se puede decir que es en área esta relación, ¿verdad? Y siguiendo con el ejemplo de que tenemos la entidad periodista, la entidad artículo y la entidad periódico, ¿cierto? Y la relación que las une a las tres es escribir, porque un periodista puede escribir un artículo y ese artículo es escrito para un periódico, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando la relación se puede dar entre tres o más relaciones, lleva el concepto de relaciones en áreas. Y existen algunos casos especiales, como en este, que hay relaciones dobles. Entonces, en este caso, se llaman así dos relaciones distintas que sirven para relacionar la misma relación. Miren que tenemos dos entidades, ¿cierto? Dos entidades, pero podemos decir, en este caso, si lo quieren llamar localidades o país, o perdón, aquí sería departamento, yo puedo decir que un departamento, ¿cierto? O que esta localidad puede ser la capital de este departamento, ¿sí? Y que este pertenece a una localidad. Entonces, hay una relación doble para identificar una relación
entre dos entidades, ¿sí? Entonces, cuando dos entidades poseen más de una relación, entonces la llamaremos relaciones dobles. Muy bien. También existen, ya acá hablando de relaciones transferibles o intransferibles. Entonces, son conceptos que nosotros manejamos en bases de datos, ¿sí? Y conceptos que de pronto ya ustedes conocen, solamente estamos repasando. Entonces, una relación transferible se da, por ejemplo, en este caso, cuando un agente, ¿cierto?, atiende a un cliente y ese cliente es atendido por solamente ese agente, ¿sí? Entonces ahí hay una relación de 1 a 1. Pero ¿qué pasa en el tiempo? Digamos, si ese agente trabajaba en un banco, ya, y ya, digamos, ya no trabaja ahí. Entonces, ese cliente pasaría a ser atendido por otro agente, ¿sí? Entonces, cuando sucede eso en el tiempo que puede suceder, se llaman o se denominan relaciones transferibles. ¿Cuándo es el caso contrario? Por ejemplo, si una persona, ¿verdad?, y su pasaporte, ese pasaporte no va a cambiar en el tiempo y tampoco ese pasaporte puede ser transferido a otra persona, ¿ya? Entonces, cuando se presente este caso, las relaciones se llaman intransferibles. Bueno, vamos a ver qué preguntas hay con relación a las relaciones. No sé si quedó claro esa partecita. Recuerden que estamos recordando. Vamos acá con Martín. Martín, ¿cómo estás? ¿De dónde estás conectado, Martín? Martín Emilio. Profe, buenas tardes de Curumaní César. Ok, gracias. ¿Qué nos puedes de pronto recordar de lo que hablamos de las relaciones? Martín. Profe, sí, yo tengo conocimiento en cuanto a las relaciones, pero ahorita que usted está explicando la última relación, esa fue la que me quedó un poquito como confusa, me confunde. Ok, bueno, no, ahí lo que estamos hablando son de relaciones transferibles y no transferibles. Lo que te decía de pronto es que cuando existe una relación obligatoria de 1 a 1 o otro tipo de relación, por ejemplo, en el caso que presentaba en el ejemplo, de que un agente, o sea, un cliente de un banco, ¿verdad? Un cliente atendido por un asesor, por decirlo así, y, y ese asesor atiende a ese cliente. Entonces hay una relación de 1 a 1. Sin embargo, digamos que al pasar del tiempo ya ese asesor no trabaja en ese banco, entonces a ese cliente le asignan otro asesor, a pesar de que sigue habiendo una relación de 1 a 1, ¿verdad? Pero ya no es el mismo asesor. Entonces, cuando pasa eso, se llaman que son relaciones transferibles, ¿sí? Ahora, caso contrario, a cuando usted, digamos, saca su pasaporte o saca su cédula, ¿verdad? La cédula o el número de cédula que usted le asignan va a ser siempre el mismo, al igual que su cédula no puede ser otorgada a otra persona al pasar del tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando se da este otro caso, se habla de relaciones intransferibles. Muy bien, vamos a Ok, seguir. profe. Bueno, ahora vamos a recordar un poco sobre la cardinalidad, ¿cierto? Miren que ya hablamos de relaciones, ahora vamos a hablar de cardinalidad, para que no nos confundamos cuando veamos estos términos. La cardinalidad, también llamada multiplicidad,
indica, escuchen bien, la cantidad de elementos o instancias de una entidad, en este caso una entidad A, que se relacionan con una instancia de una entidad B y viceversa. Existen tres tipos de relaciones. Algunos autores manejan otros más, pero en general son tres tipos de relaciones. ¿Cuáles son los principales? El 1 a 1. En este se da cuando, escúchenlo bien, este se da cuando un registro, o sea, un registro, ¿cierto? Ahora, ¿qué es un registro? Un registro es el conjunto de datos que se obtendría en una fila dentro de una tabla en la base de datos. En este caso, el valor de un atributo, ¿cierto? Digamos, la fila y los valores que tienen esos atributos en esa fila. Entonces, a eso llamamos registro, ¿sí? Entonces, la relación 1 a 1 se da cuando un registro, ¿sí? O elemento de la entidad A se relaciona únicamente con un solo registro de una entidad B y viceversa, ¿sí? O sea, un elemento de la unidad A se relaciona únicamente con un elemento de la unidad B. Ahí se da la relación de 1 a 1. Ahorita miramos algunos ejemplos. Entonces, digamos que si tomamos la entidad profesor y la entidad cubículo, escritorio, como ustedes lo quieran llamar, ¿cierto? Que tiene una relación que se llama asignar, ¿verdad? Entonces podemos decir que a un profesor se le asigna un solo cubículo y que un cubículo se le asigna a un solo profesor. ¿Sí? Vuelvo y repito, a un profesor se le asigna un cubículo y un cubículo es asignado o se le asigna a un solo profesor. Entonces aquí se da lo que llamamos la relación de unos a uno. También podemos encontrar las relaciones de uno a muchos o de muchos a uno, como ustedes lo quieran denominar. Esta se da cuando un registro de una entidad A, escuchen bien, un registro de una entidad A se relaciona con 0 o varios registros de una entidad B. Y cada registro de la entidad B se relaciona únicamente con un registro de la unidad A. Entonces estamos diciendo que aquí hay una relación de uno a muchos. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de este tipo de relación. Tenemos la entidad ciudad y la entidad país con la relación pertenecer. ¿Cierto? En este caso, entonces podemos decir que a un país pertenecen muchas ciudades, pero que cada una de esas ciudades pertenece a un solo país. Escuchen bien entonces, tenemos acá la entidad ciudad, la entidad país y la relación pertenecer. Para que se cumpla la relación uno a muchos, ¿cierto? Tenemos que decir que una ciudad pertenece a un país, pero que a ese país pueden pertenecer muchas ciudades. ¿Estamos claros? Bueno, relación de muchos a muchos. En este caso se da cuando los elementos o los registros de la entidad A se relacionan con ceros o varios registros de la entidad B y viceversa. ¿Sí? Entonces, muchos de la entidad A se relacionan con muchos de la entidad B y muchos de la entidad B se relacionan con muchos de la entidad A. En este caso tenemos
el ejemplo de la entidad libros, perdón, estudiantes y libros, ¿sí? Existe aquí una relación de muchos a muchos, dado que un estudiante puede prestar varios libros en el transcurso del año. Y a su vez, cada libro puede ser prestado por muchos estudiantes, ¿ya? Entonces, miren que un libro puede ser prestado por muchos estudiantes y muchos estudiantes pueden prestar ese mismo libro. ¿Ya? Entonces, ahí hay una relación de muchos a muchos. Los estudiantes se relacionan con muchos libros, ¿verdad? Y ese libro se relaciona con muchos estudiantes. Entonces, claridades sobre eso. Acá les muestro un poco de las representaciones gráficas que también pueden tener. Algunos autores lo colocan 1.1, otros le colocan 1.n y n.n. Algunos lo llaman acá así como lo están viendo. Esto sería la representación de un diagrama, entidad-relación clásico, y este sería el moderno, para que lo vayan teniendo en cuenta. Algunas otras opciones que manejan otros autores con cardinalidad es que lo denominan con este tipo de flechas, ¿verdad? Donde dicen que 1 a 1 es obligatorio, cuando en ambas entidades tiene que existir ese elemento que se relaciona, entonces lo representan de esta forma, la relación. Cuando es de unos a muchos opcionales, esto quiere decir que en una de ellos debe haber ese registro obligatorio y en este caso puede existir mucho o cero. Entonces, por eso es opcional. Aquí, por ejemplo, ponen el ejemplo, ¿verdad? Que una madre puede tener varios hijos, pero un hijo solamente tiene una madre. Entonces, en este caso, se da este tipo de relaciones de uno a muchos opcionales. De muchos a muchos ya lo vimos, y cuando es 1 a 1 opcional, pues que se puede dar en una relación, en una entidad, perdón, ese elemento, o no puede existir en la otra, y viceversa. Entonces, son formas en que los autores lo pueden representar, pero ya es el mismo, digamos que la misma lógica de la cardinalidad. Ahorita rato les hablaba de pronto de este ejemplo, ¿verdad? Que hay entidades complejas como por ejemplo las que son unarias o reflexivas, que en este caso se puede decir que existen roles en que en las líneas que conectan a la entidad con la relación. Como lo pueden ver aquí, tenemos la entidad trabajadores y se puede decir que la relación es trabajar. Entonces, un trabajador puede trabajar como jefe y otro trabajador lo puede hacer como empleado. ¿Sí? Entonces, dependiendo en qué línea se encuentre el trabajador, puede ejercer un rol o puede ejercer otro rol. ¿Ya? Bueno, chicos, no sé, cuéntenme cómo vamos hasta el momento. Jorge Luis. Ahora, Jorge Luis, ¿nos puedes dar, digamos, cuál consideras tú que es la diferencia entre cardinalidad y relación? Ok, ¿cómo estás, tutor? Pues la cardinalidad es la característica que nos permite relacionar un atributo entre entidades. Y la relación es la forma como se relacionan estas entidades entre sí. Puede ser uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos. Espérate, a ver, creo que me confundí. ¿Me puedes nuevamente explicar? Ok, la cardinalidad para mí es la, la relación que existe entre dos entidades. La ¿Sí? cardinalidad, sí. Ajá, Ajá. entre dos atributos. Y la relación es la cantidad de relaciones que pueden existir entre estas entidades. Puede ser de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos.
Ok. Bueno, vamos a repasar un poquito, un recorderis. Tenemos entidades que se representan como con un rectángulo, ¿verdad? Y tenemos relaciones que se representan con un rombo, ¿sí? Entonces, las entidades tienen cualidades que los llamamos atributos, ¿cierto? Y que entre ellas se pueden relacionar entre entidades, o sea, entre entidades se pueden relacionar, ¿cierto? La relación es la que permite conectar una entidad con otra, ¿sí? En este caso, estamos hablando, digamos, de el ejemplo de la persona con un vehículo, ¿sí? Entonces, que decíamos que una persona se relaciona con un vehículo con la relación poseer o tener, no sé cómo quieran ustedes nombrarla, digamos, tener. Una persona tiene un auto y este auto pertenece a una persona, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una relación entre persona y auto. Ahora, la cardinalidad es la que me indica el número de veces que los elementos de una entidad se relacionan con los elementos de una entidad B. ¿Ya? De pronto porque veo que confundiste los dos conceptos en lo que me explicaste. Sí, correcto. Ya me quedó un poco más claro. Gracias. Gracias a ti. Vamos aquí, por aquí vamos a saludar a quien más está por acá. Juan Diego Vargas. Hola Juan Diego, ¿estás por ahí? Juan Diego como que se conectó y se distrajo. Volvemos acá con Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bien, profe. Señor. Ok, Miguel Ángel, menciónanos 3 tipos que se pueden presentar en las relaciones. 3 tipos de Ajá, 3 datos. tipos de relaciones. 3 tipos de relaciones que se pueden presentar. Mirando lo de las relaciones 1 a 1, ¿no? Es una de ellas. 1 a Relaciones. 1. O esa es de la cardinalidad, profe. Sí, me estás hablando de cardinalidad, sí. Ahí, entonces, porque ahí sí me corcho. Profe, ¿no es la binaria? ¿No binaria? ¿Sí? Sí, binaria es una. Ajá, ¿cuál más? Y N área. Sí, es otra. ¿Cuál más? La otra. 1N, ¿no? No, Esa es la enaria. Enano. la última que le pregunté ahorita. ¿Cómo es el concepto? La reflexiva o unaria, que se da entre La ella misma. reflexiva. Es. Y la doble, que es la que se da entre dos entidades que tienen dos relaciones. Entonces, no se les olvide, chicos, estamos recordando. Bueno, muy bien. Continuemos entonces. Ahorita vamos a analizar, aquí, vamos a analizar la parte, un poco de la parte práctica que deben ver. ¿Sí? Vamos acá a poner la presentación. Muy bien, entonces nosotros tenemos un problema que yo les he planteado para resolver. ¿Sí? En este problema, yo quiero que ustedes primero identifiquen, ¿sí? Si identifiquen cuáles consideran ustedes que son las entidades de este problema. Así me cogió acá. ¿Cierto? Entonces, el problema es que en una institución educativa se busca implementar un sistema de gestión escolar para administrar eficientemente la información de quién,
de los estudiantes, de los profesores, de las asignaturas, de las notas, de los horarios. En el ejercicio le pido que identifique mínimo 10 entidades. ¿Ya? Entonces, para lo cual el cliente solicita una base de datos en Oracle que permita al sistema registrar información sobre estudiantes nuevos y actualizar la información de los estudiantes antiguos. Asimismo, que el docente pueda asignar las notas de cada estudiante por asignaturas. Y también debe permitir matricular a un estudiante en un curso por año académico. Entonces aquí puedo ir viendo, puedo ir notando que aquí me tengo otra entidad, ¿sí? Porque matricular, acuérdense que puedo tener entidades que son de concepto abstracto. Acá puedo tener otra que se llama curso, ¿cierto? Acá puedo tener otra que se llama año académico. Y puedo seguir analizando. Entonces, ¿yo qué busco? Que ustedes puedan, dentro de todo este problema, primero, identificar cuáles consideran ustedes que son esas entidades. ¿Ya? Chicos, pero miren, yo les puedo decir aquí, según los conceptos que hemos visto, si yo veo que estudiante es una persona, profesor es una persona, ¿cierto? Entonces, se podría optar por crear una entidad que se llame persona. Y persona va a tener una serie de características de esas personas, que el nombre, la cédula, la edad, el año de nacimiento, bueno, en fin, el teléfono, el correo, ¿sí? Ah, profe, pero ¿y cómo sabemos si es un estudiante o un profesor? Bueno, yo puedo crear una entidad que se llame, qué sé yo, funciones o roles. Entonces allá voy a decir que puede ser un estudiante, que puede ser un profesor, que puede ser un administrativo, por si yo quiero ampliar un poco más de lo que me están pidiendo aquí, ¿cierto? Porque ahí está la secretaria, está, qué sé yo, la señora que es vigilante. Entonces puedo también crear una entidad que se llame profesión o roles o funcionario, tipo funcionario, no sé cómo lo quieran llamar, para que yo pueda después entonces a persona asignarle su función o asignarle su rol, ¿cierto? Entonces, yo como docente espero que ustedes hagan ese tipo de análisis en este caso, ¿ya? Que puedan identificar las entidades, mínimo 10, para este proyecto propuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Además de que ustedes identifican las entidades, ¿cierto? Cuando ya las tengan claras, cuando ya analicen cada uno de lo que les propongo acá. Por ejemplo, aquí yo puedo encontrar otras entidades. Por ejemplo, aquí el género. El género podría ser un atributo, pero también se puede convertir en una entidad. ¿Qué otro por aquí? Los días de la semana también podrían ser una entidad. Bueno, ahí ya ustedes comienzan a analizar y a proponer cuáles consideran ustedes que son las entidades que tenemos aquí. Bien, esas entidades tienen ustedes que asignarles sus atributos, ¿cierto? Cada uno de los atributos que consideren que tienen. Entonces, continuando leyendo el caso, dice que es importante tener en cuenta que un estudiante puede tener varias notas, ¿sí? Pero que una nota pertenece a un solo estudiante. Cuando yo les estoy hablando de esta forma, escúchenme bien para que ustedes se orienten, estoy hablando ya de las posibles relaciones que existen en las entidades, ¿sí? Entonces, miren lo que dice aquí. Es importante tener en cuenta que un estudiante puede tener varias notas, pero que una nota pertenece a un solo estudiante. Por otra parte, un profesor puede tener puede asignar, perdón, varias notas, pero una nota es asignada por un solo profesor. Además, un curso puede tener varias matrículas, pero una matrícula pertenece a un solo curso. Un aula puede estar asignada a varios cursos,
pero un curso se lleva a cabo en un solo aula y finalmente un departamento puede tener varios profesores, pero un profesor pertenece a un solo departamento. Entonces, si no habían notado, aquí tengo otra entidad que se llama departamento. ¿Ya? Tutor, disculpe, ¿ese departamento a qué se refiere? Departamento no es, digamos, el lugar físico entre el mapa político, no, es, digamos, los que son pertenecen, digamos, Como a la las áreas de escuela, social. profe. Exacto, hablando de la UNAC como a la escuela, ¿verdad? Pero de pronto allá el departamento de física, el otro es de química, el otro de, ¿sí? Ok, Los de muchas sociales. gracias. Bueno, ok. Entonces, ahí ya podría tener otra entidad, ¿cierto? Sigue diciendo, por otra parte, se debe tener en cuenta la lista de valores de algunos atributos como el género. Entonces, cuando yo clasifico en una, ahorita lo voy a explicar más adelante, en una tabla, yo puedo a ese atributo especificarle cuáles son los valores que puede tomar. En este caso, yo digo, bueno, este atributo solamente puede tomar 3 valores: femenino, masculino y no definido, o X, o como ustedes lo quieran nombrar el tercero, ¿ya? Sí, pero miren que ese atributo no me puede tomar sino los que yo le estoy estableciendo en una lista. Entonces, importante tenerlo claro. Y así sucesivamente para el resto de lo que nos están pidiendo aquí. De igual manera, los días de la semana donde se tiene que el lunes, martes, miércoles, viernes, hay que tenerlo en cuenta como una lista de atributos. Otro atributo es el de la categoría, es el del nivel de curso, en los que se puede elegir entre primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, sexto, hasta 11, ¿ya? También se puede presentar algunos atributos con rangos de valores, con la capacidad de que ustedes puedan tener aquí, digamos, de ingresar de entre 20 y 40, o sea, ahí ya hay un rango definido, desde ese rango no me puedo salir, ¿sí? También se puede presentar en el salario de pronto de los profesores que no pueden ganar menos de 1.500.000 a más de 5 millones, puede pasar, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, lean muy bien lo que está proponiendo el caso, lo analizan, saquen sus entidades, saquen sus atributos, saquen ahí sus relaciones. ¿Para qué? Para que más adelante puedan armar esta tablita que les pido allá. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta es cuáles son las entidades, en este caso, persona. ¿Cuáles son los atributos de persona? El ID de persona, el nombre de la persona. Si ustedes lo quieren entre más disminuido, o sea, si ustedes quieren, por ejemplo, en este caso, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, o simplemente colocan nombres y apellidos. De eso depende también en muchos casos de qué se busca o qué tipo de información se quiere almacenar en una base de datos. ¿Sí? Muchas veces en una base de datos el nombre como tal no es tan relevante, pero en unos casos sí es relevante llevar los nombres por separado y los apellidos por separado. ¿Sí? Bien, fecha de nacimiento, digamos en este caso fecha de ingreso a una empresa, estado civil, el salario, el correo, el censo, el teléfono, ¿sí? Entonces, el ID único, ¿cuál sería de todos estos? Lógico que el único que no se repite de estos atributos es la cédula o la identificación personal, ¿sí? Entonces, ese sería mi identificador único de esta entidad. Entonces, este atributo se convierte en mi identificador único. ¿Cuál es el nombre de dominio? Hombre, todos los posibles ID o números de cédulas que existan en el mundo o en Colombia, como ustedes lo quieran definir. Esos serían mis dominios o nombres de dominios para este atributo. Tipo de dato. Entonces aquí ustedes tienen que colocar si el tipo de dato es numérico, si es texto o si es una fecha. ¿Sí? El tamaño, o sea, qué tan grande puede llegar a ser ese
este atributo. Entonces ustedes definen eso. Se pueden, imagínate, un atributo en una empresa puede ser, perdón, una cédula puede llegar a tener ¿cuántos dígitos? 10, 12 dígitos, no me recuerdo ahorita. Entonces aquí lo defino. Decir si es obligatorio sí o no. Quiere decir, en este caso, que todos los atributos únicos son obligatorios, ¿cierto? ¿Cuál no de estos que tengo aquí no sería obligatorio? El segundo nombre. ¿Por qué? Porque ya hay personas que no tienen un segundo nombre. En este caso, entonces, este atributo de segundo nombre no es obligatorio. ¿Ya? Bien, la cardinalidad, el número de veces que se puede repetir, ¿cierto? Ese atributo en esa entidad. Por ejemplo, en la identificación no se puede repetir el nombre, digamos, de esa persona, ¿sí? De esa misma persona, no se podría repetir. Ustedes dicen, no, sí, el nombre sí se repite porque una persona se puede llamar María varias veces. Entonces sí se podría colocar como N, ¿ya? No, el otro sí se repite. Entonces ya ustedes comienzan a decir si sí o si no. Con relación a las restricciones, por ejemplo, en este caso, yo les decía, los estados civiles, cuando es lista de valores, en este caso casado, soltero, unión libre, viudo, separado, ¿sí? Otra restricción, por ejemplo, en el salario, que son el rango de valores, bueno, no se puede ganar más de, qué sé yo, 3 millones y menos de, perdón, no se puede ganar menos de 3 millones y más de 15 millones. Sí, cuando yo digite en mi base de datos un valor menor o superior a ese, no me lo va a dejar almacenar, me debe mandar un mensaje. ¿Cierto? El valor está por fuera del rango. Perdón. En este caso, por ejemplo, cuando hay restricciones de control, una persona que ingresa a una empresa, ¿sí? Digamos, no puede ingresar en un año menor al de, qué sé yo, al de su fecha de nacimiento, ¿sí? O si usted dice, no, en una empresa no contratan personas menores de edad. Entonces yo digo aquí, que en esta restricción de control, la fecha de ingreso no puede ser menor a la fecha en que él cumplió 18 años. ¿Sí? Entonces, eso son restricciones de control. Después que haga eso, tengo que decir en la matriz de relaciones, coloco en mi parte superior y de forma horizontal en la parte vertical, en la primera columna, las entidades igual acá para ir relacionando. Cuando hay una relación entre la misma entidad, ¿cierto? Miren que sí se puede dar, lo que yo decía ya, entre personas, pueden haber relaciones entre personas, esas son las relaciones reflectivas. Entonces yo estoy diciendo, empleado se relaciona con empleado, un ejemplo, empleado se relaciona con departamento, y aquí le coloco que esta es la segunda relación, empleado se relaciona con cargo, tercera relación, empleado se relaciona con correos, quinta relación, empleado se relaciona con teléfono. ¿Por qué? Porque en algún momento yo dije que estas eran mis entidades. Y estas, entonces estoy mirando qué entidades se relacionan con cuál. Por ejemplo, departamento se relaciona con, qué sé yo, con ciudad, ¿sí? Pero cargo ya no se va a relacionar otra vez porque ya cargo está relacionada con empleado. Miren que no tiene más relaciones, entonces cuando yo defino aquí que tengo nada más 6 relaciones, procedo entonces a hacer la descripción de esas relaciones. Y aquí es donde yo voy a decir, tengan en cuenta esto, que las relaciones tengo que leerlas de una entidad a otra, digamos, de la entidad B a la entidad A y de la entidad, perdón, de la entidad A a la entidad B y de la entidad B a la entidad A. Por ejemplo, en esta relación 2 que es entre empleado y departamento, bueno, aquí coloqué mal, pero entre empleado y departamento, yo tengo que decir, lo primero que tengo que colocar aquí, la primera entidad, el rol, en este caso, la relación, que sería el verbo, ¿cierto? Y la segunda entidad, ¿ya? Para eso, tengo que identificar cuál es el verbo que la relaciona. En este caso, el empleado trabaja en un departamento, por decirlo así, ¿sí? Entonces, para yo conocer la obligatoriedad de esa relación, yo tengo que preguntarme
Lo siguiente, un empleado está obligado a trabajar en un departamento. Entonces, si está obligado, coloco sí. Si no está obligado, coloco no. ¿Sí? Un empleado está obligado a trabajar en un departamento. Si está obligado, coloco sí. Si no, coloco no. ¿Cierto? Ahora, para conocer la cardinalidad, tengo que preguntarme cuánto. Entonces, un empleado, ¿en cuántos departamentos trabaja? Entonces, si un empleado trabaja en un departamento, coloco uno. Si trabaja en muchos, coloco muchos. ¿Ok? Entonces, viceversa, ¿cómo sería entonces? El departamento, ¿cierto? Que ocupa a un empleado. Entonces, para saber la obligatoriedad, ¿un departamento está obligado a ocupar un empleado? Posiblemente sí, posiblemente no. Entonces, como no es obligatorio, entonces yo coloco que no. ¿Ya? Entonces, no está obligado porque pueden existir empleados en un departamento o ese departamento puede que en el momento no tenga empleado. ¿Ya? Ahora, para saber la cardinalidad, yo puedo preguntarle si un departamento, ¿cuántos empleados ocupa? Pues, digamos, el departamento administrativo ocupa 5 empleados. Quiere decir que ocupa muchos empleados. ¿Ya? Ahora, tengo que preguntarme si esa relación es transferible, sí o no. Recuerden el concepto de relaciones transferibles y no transferibles. En este caso, considero que las dos relaciones son transferibles. ¿Ya? Muy bien, el grado, ya ustedes lo conocen, si que se conforma, ¿verdad? En este caso, si es de unos a muchos, o la representación de uno o dos punticos M, cualquiera de las dos representaciones puede ser, ¿sí? Teniendo en cuenta este resultado que tengo entre ellas dos, de uno a muchos, de uno a muchos. Miren que aquí estoy analizando la misma relación, pero la estoy leyendo de empleados a departamento y luego de departamentos a empleados. ¿Ya? La misma relación, ya me dice aquí, si es de uno a muchos, entonces eso es lo que yo coloco acá en el grado de esta relación. Acá, ayuda a identificar las entidades participantes. O sea, si las dos entidades participantes se identifican plenamente, claro que sí, porque en una empresa pues existen empleados y existen departamentos o áreas o subseccionales, no sé cómo lo llamen en otros lados, pero sí se logra identificar claramente. Aquí, si ustedes como analistas ven alguna restricción o alguna observación sobre los atributos, la colocan aquí. Si no, pues simplemente no se observa ninguna relación o ningún atributo. Finalmente se debe hacer el modelo entidad-relación, ¿verdad? ¿Y para qué se hace esto? Para simplemente visualizar gráficamente lo que ya hemos visto. Según el señor Peter Chen, que fue el que propuso en primera instancia, recogiendo pues muchos conceptos de bases de datos, dice que sirve como un estándar para crear esquemas conceptuales de bases de datos. Entonces, el modelo entidad-relación es uno de los enfoques de modelización de datos que más se utiliza actualmente por la simplicidad y legibilidad al momento de hacer el análisis de las bases de datos. Entonces, chicos, aquí les dejo un ejemplo. Lo pueden hacer con a lápiz, a mano, como ustedes quieran, en un programita o si quieren en Word, no sé, y rehacen finalmente la entrega de su diagrama, modelo entidad-relación y con eso terminan su actividad propuesta para esta etapa 1. Chicos, ¿preguntas? Hola, hola. Miguel, adelante, Miguel. Profe, yo tengo una pregunta en el tema de la tabla, del diagrama, perdón, diagrama, el modelo. ¿Ahí se puede hacer en tablas y hacerlo así con las... ¿No? ¿Toca hacerlo así como un mapa? Sí, porque, ojo, el modelo entidad-relación se representa así. Ahora, tú, acuérdate que lo hicimos, déjame ver, ya están viendo mi pantalla, sí. Hay dos formas, ¿no? Creo que si no me equivoco, entonces me estás preguntando por esto, déjame te comparto aquí.
Sí están viendo hay un modelo clásico y un modelo Sí, moderno, ¿cierto? moderno. Sí, Entonces, el señor. modelo clásico es como se los presenté ahorita y el modelo moderno más o menos es así. Hacen el cuadrito, aquí colocan los atributos, las relaciones y la cardinalidad, ¿ya? Sí, Pero señor. pero es muy parecido acá, solamente que acá cada atributo lo hacen como en un círculo. ¿Lo podría hacer así en esa tabla, profe? ¿El modelo moderno? ¿Se podría? Sí, claro, lo puedes hacer en un modelo moderno así como está ahí. Esa era la pregunta que tenía. Lo importante es que ustedes puedan aplicar los conceptos que vimos, ¿cierto? Y que puedan tener claridad de qué están representando ahí. Ah, bueno, profe, gracias. Muy bien, Miguel. ¿Alguien más? Profe, una pregunta, ¿qué programa podríamos usar para hacer diagramas? Puedes utilizar el Oracle Data Modeler si quieres iniciar, pero para esta fase todavía no es necesario utilizar el programa. Puedes hacerlo a mano, en PowerPoint, o donde tú deseas. O sea, no, si me lo haces a mano, mucho mejor. O sea, no es necesario utilizar un programa específico para hacer este diagrama. Pero existen muchos. Tú puedes consultarlo en internet. Oracle Data Modeler es uno. Ah, ok, profe. ¿Alguien más? Bueno, voy No, a profe, tomarme un tiempo. está un poquito enredado porque es de lógica, todo es de lógica. No, Y hombre, aplicar bien no. los conceptos. No, hombre, no, porque recuerden que estamos apenas recordando. O sea, ya esto ustedes me imagino que ya lo vieron en bases de datos básicos. Sí, yo lo vi en el 2021. Creo que ya se me ha olvidado un poco pues allá. Ah, ok, ok. No, mira que o sea, es un poquito, se puede decir que es extenso, sí, pero después que te pongas juicioso, te sientas de pronto a analizar el caso, identifiquen bien tus entidades, sale breve, ¿ya? Sí, Profe, otra última. tienes que aplicar lógica, por eso se llama análisis, ¿no? Tienes que analizar muy bien. Aquí de pronto lo más complejo es identificar las entidades, ¿sí? Porque hay que analizar muy bien cuáles pueden ser esas entidades que me van a servir y después mirar cómo se relacionan esas entidades. ¿Sí? Profe, y una última, profe. eh, Una última pregunta. Adelante. En el tema del modelo de relación, donde se habla de R1, R2, ahí no me quedó un poquito claro el tema de cuando la relaciono con las entidades. eh, Ahí en ese momento, el R2, por ejemplo, es cuando se relaciona la entidad 2 con la entidad 1, así, en la parte de ahí, donde dice R2. Sí, esto me va a decir es el número de relaciones que voy a tener, ¿sí? Y luego aquí, yo sé que, por ejemplo, en la R2 o de pronto aquí en la R1, ¿verdad? Empleado que se relaciona con empleado, y en la R2, departamento se relaciona con, perdón, empleado se relaciona con departamento. Entonces, cuando vengo acá a mi tablita, yo tengo que tener en cuenta eso. Empleado se relaciona con ¿quién? Con departamento, y departamento se relaciona con empleado. Entonces se genera el R2. Ah, Ahí, sí, así se genera. lo que pasa es que aquí tengo aquí, pero realmente es así, R1 y R2 acá. Ah, listo, profe. ¿Sí? Eso es lo que me indica aquí, o sea, el número de relaciones que voy a tener y cuáles se relacionan con cuál. Recuerden que yo para la relación tengo que mirarla en ambos sentidos, ¿sí? Sí, señor. Por ejemplo, aquí de empleado a departamento y luego de departamento a empleado. Bueno, chicos, ya para finalizar, me gustaría conocer su opinión. ¿Qué les pareció la web conferencia? Profe, desde mi punto de vista, pues bien, excelente la explicación que dio de todos los conceptos. Si quisiera, pues, como este curso es práctico, pues que nos invitara a más espacios, así,
para poder ir practicando. Ok, claro que sí. Bueno, ya creo que para esta primera fase no nos daría tiempo, pero para la otra, claro que sí, vamos a tener más práctico, porque la otra sí es más práctico. La otra hay que entrar a trabajar y a crear las bases de datos. Miguel, adelante. Profe, otra pregunta. ¿Este trabajo se puede publicar así en el foro mientras uno va avanzando Sí, en claro, el puedes tema? ir publicando los avances, porque Ah, eso se tiene en cuenta a la hora de la calificación final. bueno, profe. A mí me pareció muy bien el curso, la conferencia, profe, porque le ayuda a aclarar uno dudas. Que ya tengo avances, pero tenía ciertos errores viéndolo ahorita con la conferencia. Pues me sirvió mucho para orientarme. Ok, perfecto, muchas gracias. Miguel, ¿algún otro comentario? No, señor. Bueno, chicos, fue un placer poder estar esta tarde con ustedes. Espero que realmente lo conversado les ayude a aclarar conceptos, a poderlos poner en práctica en el ejercicio que hay que realizar. Y la verdad es que espero que todos saquen una excelente nota, ¿no? Porque eso es lo que se busca, que lo que aprendan lo puedan aplicar para que obtengan buenos resultados. Castañeda, Diego, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, ¿cuándo sube el video? Porque hay cosas que toca retomar otra vez. Mañana más tardar debo estarlo subiendo. Gracias. Bueno, claro que sí. Bueno, muy buena tarde a todos. Que estén muy bien. Hasta Hasta luego, luego, profe. Hasta gracias. luego. Profe, ¿Sí? profe, no sé si yo aún no estoy en el grupo de base de datos, ¿cómo hago para? Creo que no estoy, Mm, que no encuentro aquí el chat. en el curso está publicado también. Ah, sí, listo, profe. Bueno, mijo. Gracias. Ok, que estés bien, Listo. chao.